Por eso, porque ¿cuántos grupos hay? Son, no creo que por ahí unos 8, ¿cuántos eran? 8 por 8, 64, como 8. Imagínense, entonces pues, son 5 preguntas, entonces ¿cómo lo Sí. vamos a hacer? No, porque yo luego le pregunto a otro. O sea, la idea es que todos lo hayan hecho independientemente del grupo. Ok, Yo luego ya cuando revise el informe o el taller resuelto, entonces pues ya es otra historia. Pero la idea es que todos lo hagamos en una forma integrada. Bueno, entonces sigamos entonces con Camila Arcila. Resolvamos la primera pregunta. Listo, profe. Profe, entonces la pregunta dice que un hombre de 41 años tuvo una enfermedad similar a la influenza durante la primera semana, seguida 4 días después de una debilidad motor ascendente rápidamente progresiva que requirió ventilación mecánica. En el examen físico ahora está afebril y tiene una fuerza motora de 3 entre 5. En las extremidades, una punción lumbar produce líquido cefalorraquídeo transparente en coloro bajo presión normal. Este líquido tiene una concentración de proteína ligeramente elevada, pero un nivel de glucosa normal y un recuento de células con solo unas pocas células mononucleares. A pesar de la terapia de apoyo, muere por insuficiencia respiratoria. En la autopsia se observaron infiltraciones de linfocitos y desmielinización segmentaria en los nervios periféricos. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? En nuestro grupo, nosotros colocamos que era la B, el síndrome de Guillain-Barré. Sí, doctor, nuestro grupo también está a favor de eso. Bien, ¿y por qué motivo optaron por esa opción? Profe, yo le puedo ayudar a mi compañera, yo soy del grupo. Bueno, entonces, ¿cómo te llamas tú? Karen Rendón. Karen Rendón. Tú eres la que está. Listo. Bien, Karen. Entonces, dime por qué motivo es el síndrome de Guillain-Barré. Listo, profe. Entonces, nosotros leímos el síndrome de Guillain-Barré primero porque el paciente primero tuvo una enfermedad similar a influenza durante una semana. Entonces, durante el síndrome de Guillain-Barré, esto es un evento de baja frecuencia relacionado a inmunizaciones. Sin embargo, hay estudios epidemiológicos que lo han asociado a la infección por virus de influencia o cuadros similares a influenza. El síndrome de Guillain-Barré es una neuropatía adquirida, es periférica, aguda, distinguiéndose varios subtipos desde el punto de vista electromiográfico y patogénico. El 90 al 95% de los casos corresponde a una poliradiculoneuropatía desmielinizante, como lo dijimos en la clase, y una presentación que es más frecuente en Europa. Segundo, el paciente también presenta una debilidad motor ascendente, profe, en el síndrome de Guillain-Barré. Los síntomas suelen durar pocas semanas y la mayoría de los casos se recuperan sin complicaciones neurológicas a largo plazo. Y uno de los primeros síntomas en este síndrome consisten en debilidad u hormigueo que suelen empezar en las piernas y también puede extenderse a los brazos, a la cara, y esto lo conocemos como la debilidad motora, pérdida de fuerza muscular. Además, el paciente requirió ventilación mecánica y durante el síndrome de Guillain-Barré se puede presentar dificultades para respirar. La debilidad o la parálisis pueden propagarse a los músculos que controlan la respiración
una complicación potencialmente mortal y hasta el 22% de las personas con este síndrome necesitan una ayuda temporal de una máquina para respirar durante la primera semana cuando son hospitalizados para el tratamiento. Además, en el examen físico está febril. Karen, te hago una preguntita. Sí, doctor. Y en el caso que que se hubiese encontrado la glucosa bajita, ahí ¿qué otro diagnóstico se hubiese tenido que tener en cuenta? Ya le digo, profe. Profe, pero yo tengo una opinión, ¿no? Sí. Pues en el síndrome de Guillain-Barré no, pues ahí se debe a muchas patologías. Por lo menos yo tengo un caso de una paciente, porque es paciente de Guillain-Barré. Ella le dio por aplicarse la vacuna contra la influenza. Sus enfermedades de base son hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, y insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica. Perdón, ¿cómo te llamas? Estefanía Urrea. Sí, bueno, sígueme. Pues a ella le hicieron, pues como tal, se sabe que el síndrome de Guillain-Barré lo tratan con plasmaféresis. Es un tratamiento muy complejo. Al principio, pues se diagnostica con punción lumbar, sacado líquido cefalorraquídeo como tal, porque los síntomas se pueden dar como meningitis al principio, porque da inmovilidad. A ella le dio inmovilidad en sus 4 extremidades, le dio fiebre, a pesar de que ella es diabética, le dio glicemia, baja de azúcar, se le bajó sodio, se le bajó potasio. Pues le digo que el síndrome de Guillain-Barré es algo complejo en la sintomatología, porque todo el mundo no presenta la misma sintomatología. Se dematizó, estuvo 3 meses en la UCI, tuvo daño neurológico. Sí. Entonces, pues, por eso yo le quiero comentar a mi otra compañera que a pesar de que no tenga fiebre, pues pues todo lo dicho, no debemos de excluir de que sea, o como usted estaba diciendo, de a qué se debe a que tenga una hipoglicemia, ¿no? No, es que acá estamos hablando, es de la concentración de la glucosa a nivel del líquido cefalorraquídeo. Entonces, la pregunta que yo le hacía, en el caso de que la glucosa hubiese estado baja, ¿qué otro diagnóstico se hubiera tenido en cuenta? Profe, pues sabemos que cuando hay una glucosa baja es porque hay competencia por un patógeno, ¿no? Porque el patógeno consume lo que es glucosa, ¿no? ¿Tú cómo te llamas? Ariestides Buitrago. Sí, sí que sí, consume la glucosa. Sí, consume la glucosa, entonces por esa razón pues encontramos el paciente hipoglicémico. Bien. Sí, bien, sí, esa es la... Entonces, ¿qué otro diagnóstico tendríamos que tener allí? Si me habían dicho, fuera de eso tenía la glucosa baja, la glucorraquia. Infección por virus de la bacteria Zoster, ¿puede ser? No, señor. ¿Quién dijo que no? No, porque es que si está bajo probablemente fuera por una bacteria. Y pues sí, un virus, perdón, me equivoqué. Sí, el virus, entonces ahí la glucosa estaría bien si fuera por la varicela zoster. Exacto, sí. Esclerosis múltiple. Sí. Exacto, sí. Entonces la idea es esa, sí.
la glucosa está normal. Este viene siendo un fenómeno más de tipo autoinmune. Si la glucosa se baja en el líquido cefalorraquídeo cuando hay infecciones bacterianas. Cuando hay infecciones virales puede estar normal o un poquito baja. Y cuando hay tuberculosis también Puede estar normal. No, tuberculosis también está baja, porque igual el bacilo de la tuberculosis consume glucosa. Sino que cuando hay tuberculosis, la diferencia es que habitualmente la proteinorraquia es muy elevada. Bueno, ¿y por qué motivo en este caso en particular el cuadro no era de una esclerosis lateral amiotrófica? Le pregunto a Sebastián Leal, Naranjo. Sebastián, ¿está presente? Sebastián. Bueno, entonces... Profe, ¿podría responder? Vamos a preguntarle a otro participante, y si no, entonces tú me dices tu nombre y tú respondes. Lina Marcela Orozco. No, profe. Buena, Lina Marcela. Entonces la preguntita, ¿por qué motivo ese cuadro clínico que está descrito en la Profe, ¿la pregunta primera? número 1? Sí, ¿por qué motivo no corresponde a una esclerosis lateral amiotrófica? Profe. Sí, cuéntame. Profe. Yo te estoy escuchando. Lina Marcela. Profe. Bueno, sí, cuéntame. Lina Marcela. Bueno, entonces, ¿quién me dijo que me iba a responder? ¿Cómo te llamas? Yo, profe. Lina ¿Cómo te Marcela llamas? Castaño. Lina Marcela Castaño. Castaño, Lina Marcela. Profe, nosotros consideramos pues de que no era la esclerosis lateral amiotrófica, por lo que esta pues primero es una enfermedad de carácter genético y el segundo de que va a afectar lo que son los nervios, el sistema nervioso central, lo que es a nivel del tronco encefálico, la médula espinal y la corteza cerebral. Pero en cuanto a la clínica. O sea, la clínica de esa esclerosis. Tuvo los síntomas similares Por eso, la clínica. esclerosis. La que además clínica está esa. desencadenado por una influenza, o sea, pues, Sí, lo que usted no, explicó ahorita. y pues teniendo claro que eso es muy agudo, en cambio la esclerosis lateral amiotrófica, Es pues da progresivo. clínica y aparte da clínica de primero y segundo motoneurona, empieza con una hemiparesia y pues ya progresivamente en más días, incluso años, va perdiendo la movilidad hasta quedar pues en ese estado. Sin embargo, aquí el paciente en menos de 4 días ya está presentando falla respiratoria. ¿Cómo te llamas? Juan Sebastián Sebastián, ¿qué? Ramos Vallejo. Bueno, muy bien, Juan Sebastián. Muy bien.
Entonces ahorita vamos a seguir con el segundo caso. Por favor, Paula Daniela Quintero Vázquez. Vamos a leer el caso número 2. Se solicita la autopsia en un varón de 75 años que falleció en la UCI tras 3 días en coma tras un accidente cerebrovascular que afecta a la arteria cerebral media derecha, confirmado por tomografía computarizada. La historia clínica es importante para múltiples ataques transitorios de isquemia en el sistema nervioso central durante los 2 años anteriores. El examen microscópico de celebraciones en el área isquémica revela una población de células con citoplasma inmensamente eosinofílico. ¿Cuáles de los siguientes tipos de célula representan más probablemente las células eosinofílicas? Mi grupo, profe, escogió la opción A, las neuronas. Ya que pues son un tipo de célula, tipos celulares pues más sensibles que se encuentran en el encéfalo. Profe. La razón de esto es que, pues, por ejemplo, un paciente sobrevive a una ACV y estos quedan con altos déficits neuronales, pero pues en este caso se produjo una muerte celular diseminada. ¿Y por qué motivo no son unos astrocitos, no son los astrocitos la respuesta? Porque, profe, los trocitos en el momento de la isquemia, en estas fases, pues no tomarían ese tipo de coloración como lo toman las neuronas. ¿Cuál sería la función de los astrocitos? Profe, pues mi grupo puso ¿Puedo aportar? Pues ella es mi compañera, no sé si puedo aportar sobre la función de los astrocitos. ¿Quién va a aportar? María Andrea Cabal. Hago parte de mi compañera Paula Daniela Quintero. María Andrea Cabal. Ya. Pues nosotros tenemos que tener en cuenta de que los astrocitos, pues básicamente son células grandes, ¿no? ¿Y cuál es la función de ellas? Es mantener a las células nerviosas en un lugar pues adecuado y también pues son los encargados básicamente de ayudar a desarrollar y a lograr y a ayudar a que se logre el funcionamiento total pues en este sistema. Y también tenemos que tener presente de que los astrocitos hacen parte pues de las células gliales. ¿Cómo se llama la reacción en este caso particular? ¿Cómo se llama la respuesta que presentan los astrocitos? ¿Qué nombre recibe? Profe, y harían gliosis, no, pues porque están como tapando el huequito que dejaron las neuronas en la necrosis. Exacto, sí, los astrocitos son responsables de la reparación y la cicatrización. Y por lo general no muestran cambios eosinofílicos en el contexto de una isquemia aguda. Profe, una pregunta. Sí. Es que en el libro, cuando estábamos buscando esa pregunta con mis compañeros, había una parte en donde decía que en los casos de isquemia global habían 3 procesos en los cuales había un cambio histopatológico, que eran cambios iniciales, cambios subagudos y lo que es la reparación. Te decía que los cambios iniciales se van a producir entre las primeras 12 y 24 horas después de la agresión y que consisten en cambios agudos de las células neuronales, que son denominadas neuronas rojas, y que se caracterizan porque inicialmente producen un proceso de microvacuolización a las que siguen una etapa de eosinófila
citoplasmática y más tarde pignosis y carioresis en los núcleos. Entonces, no, mi grupo colocó la respuesta A. Sí, está bien. Está bien. Esa es la respuesta. Profe, pero si tuvo múltiples ataques transitorios de isquemia durante 2 años anteriores, también los astrocitos podrían entrar ahí, ¿no? Porque cuando los astrocitos pues hacen la criosis se pasan a llamarse astrocitos reactivos, pues que son los que se vuelven más grandes y pues en el libro también decía que tomaban una coloración rosa fuerte. Sí. Sí, pero acá en este caso no está muy determinado cuándo fueron los eventos anteriores. Entonces ya podrían estar en un proceso de reparación tardía. O sea que prácticamente lo que queda al final es una cavidad cuando la lesión es grande. Y cuando las lesiones son pequeñas, menores de 1.5 milímetros, ese es cuando hablamos de lagunas. Profe, ¿usted me puede ampliar sobre ese término que dice el examen microscópico de secciones de área isquémica revela una población de células con citoplasma intensamente eosinofílico? Ese pedacito yo quiero que me lo amplíe, por favor. Si es tan amable, profe. Desde su punto de vista como patólogo. Sí, mira, uno cuando hace autopsia, cuando le realiza una autopsia a algún paciente, entonces uno tiene que estudiar los cortes del cerebro a diferentes niveles, los cortes del encéfalo. Entonces uno busca las áreas donde van a ser, donde están ubicadas las neuronas. Entonces, cuando hablan al microscopio de secciones, o sea, las secciones se refiere a las cortes que le hicieron al encéfalo. Y acá se refieren específicamente al área isquémica. Entonces uno puede ver neuronas piramidales. La isquemia también se ve muy frecuentemente en las neuronas de Purkinje. Entonces uno generalmente hace una búsqueda dirigida para poder encontrar los hallazgos. Bueno, muy bien. Doc, por favor, ¿me puedes explicar qué funciones hacen los oligodendrocitos? Los oligodendrocitos son las células que revisten los axones de las neuronas. ¿Sí? Que le dan protección. Es básicamente pues, la vaina de mielina, ¿no, profe? Sí, más o menos lo que yo les decía. Acá se llaman oligodendrocitos, pero en el sistema, en los nervios, en las células periféricas, sistema nervioso periférico, se llamaban células de Schwann. ¿Cierto? Profe, ¿y por qué aquí podemos excluir la microglía? ¿Por qué la microglía no entra? ¿En qué sentido? ¿No entra en qué sentido? La microglía también ayuda pues a sostener, pero cuando ellos encuentran una amenaza, ellos también se ponen reactivos. Pues básicamente, sobre todo más cuando hay parásitos, ¿no? Pero usted tiene que recordar de que la microglía, ellas básicamente actúan en respuestas inmunes. Ajá, no hay sostén. Sí, pero, o sea, más que todo ellos funcionan sobre todo lo que es funciones eosinofílicas, que es para parásitos. Y recordemos que lo eosinofílico es alergias o parásitos. No, mira, acá las células de la microglía pues también deben de estar, ¿no? Porque ya lleva 3 días. Básicamente las células de la microglía
son el sistema inmune, ¿no? Entonces, allí llegan polimorfonucleares neutrófilos, llegan macrófagos, esas horas de la microglía se convierten en macrófagos que van a hacer la limpieza del tejido que murió. Y siempre, si vamos a ver acá, pues el paciente duró 3 días, ¿no es cierto? Entonces, unos 3 días, ya en ese momento ya debe de haber, por lo menos sí debe de haber ya polimorfonucleares neutrófilos. Ellos comienzan a llegar a las 24 horas. Entonces, la microglia tiene esa función de tipo inmunológica a nivel del cerebro. Entonces, Bueno. ¿cuál sería la opción ahí, profe? ¿Cuál sería qué? La opción, pues la opción más correcta. No, las neuronas. Ok. Las neuronas porque por la morfología y por los cambios, ¿no? Por ejemplo, las células de la microglia básicamente son los macrófagos residentes de los tejidos que eliminan los detritos celulares y ellas no muestran cambios eosinofílicos después de la isquemia aguda. Las células que muestran estos cambios eosinofílicos en forma característica son las neuronas. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a seguir con la pregunta número 3. Por favor, nos lee Natalia Meneses. Sí, profe. Natalia. Entonces, por favor, nos lee la pregunta número 3. Bueno, tenemos un hombre de 79 años con síndrome metabólico y tiene una historia de 3 meses de múltiples episodios de disartria repentina, sensación de debilidad en la mano derecha y mareos. Estos episodios pues suelen durar menos de 1 hora y luego se siente bien. Hoy perdió el conocimiento y cayó al suelo. Al recuperar el conocimiento 4 minutos después, no pudo mover el brazo derecho y pues nos dice que cuál de las siguientes lesiones subyacentes es más probable que se encuentre en su cerebro. Bueno, pues mi grupo pues colocamos aterosclerosis cerebral, pues ya que el paciente pues de 79 años pues primero que todo presentó síndrome metabólico. Y esto pues pudo generar pues engrosamiento y endurecimiento de los vasos sanguíneos del cerebro, lo que posiblemente pues le generó la disartria y la sensibilidad de debilidad en la mano, lo que provocó pues luego pues haber perdido el conocimiento, la pérdida de la movilidad y de su brazo derecho. Esos síntomas pues si son recientes, considero que pues es aterosclerosis cerebral. Profe, yo difiero en ese diagnóstico. ¿Tú cómo te llamas? García Buitrago. Porque primero que todo tenemos que recordar que si hay una disartria es porque hay una presión intracraneana en aumento, ¿sí? Y si es repentina, puede ser un aneurisma que reventó, estuvo presente, no se hicieron los diagnósticos ni los exámenes de base a tiempo y se pudo haber estallado y nadie se da cuenta, no solamente hasta el momento, pues yo creo que la palabra clave que dice ahí es la disartria y pues ya lo que es la de mi pareja, pues son signos y rasgos característicos de un aneurisma. De un aneurisma, pero esa opción no está. Las opciones son malformación arteriovenosa, arteriosclerosis cerebral, tumor del lóbulo frontal, meningoencefalitis, hematoma subdural. Entonces, profe, un hematoma subdural posiblemente. Un hematoma Profe, subdural. ¿yo puedo decir algo? Es que yo busqué ¿Cómo te llamas? Daniela Pedraza. Profe, mira, es que yo busqué y encontré que el accidente isquémico transitorio pues es casi igual del paciente del caso que tenemos ahí. Esto se da porque se detiene el flujo de sangre en una parte del cerebro, fue en un periodo de tiempo y después ya el paciente vuelve en sí normalmente. Los síntomas duran entre 1 a 2 horas. Y el paciente vuelve en sí. Esto también tiene los mismos síntomas que tiene el paciente que nos dijiste.
Y pues no están ahí en las respuestas, pero puede ser un accidente isquémico transitorio. Tiene lo mismo, puede ser por un coágulo, el antecedente también es mayor de edad. Entonces, no sé, profe. ¿Y cuál es la principal causa de los accidentes isquémicos transitorios? Pues tiene varias y entre ellas son como los coágulos de sangre que se dan. Eso también puede ser con lo que dice ahí la pregunta que tiene. Pero ¿cuál es la causa? Bueno, ¿cuál es una causa de los coágulos de sangre? Pues una, ¿cómo llamas? Un engrosamiento del coso, que se pegan muchas, ¿cómo se llama? Se me olvidó, profe. Profe, pues que algo... Puede ser el síndrome metabólico. Acumulación de células o de colesterol. Puede ser grasa. Puede ser el Sí. síndrome metabólico el que cause los coágulos. Profe, pues yo diferí, pues ya que como hay un síndrome metabólico, entonces pues puedes hacer una razón que pues, no haya permitido que llegue buena sangre al cerebro y pues... ¿Cómo te llamas? Yo Vivian. Vivian Meneses. Sí. Entonces, tú diferiste porque hay un síndrome metabólico. No, sí, profe, mi grupo también colocó el mismo, aterosclerosis cerebral. ¿Quién colocó algo diferente? Pero, profe, el accidente isquémico transitorio tiene los mismos síntomas y tiene todo igual. Entonces no entiendo si también puede ser esa la causa. Pues sí, puede ser un diagnóstico diferencial. Pero mira, entonces acá vamos a lo que estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Un accidente isquémico transitorio es una cuestión clínica. ¿Sí o no? Es una situación clínica que lo pueden producir varias entidades. Bien, en cambio, las que están acá son situaciones etiológicas, exceptuando el hematoma subdural, ¿no? Una malformación arteriovenosa es una condición etiológica. La aterosclerosis cerebral, una condición etiológica. Un tumor, igual, una meningoencefalitis, la misma situación, bueno, exceptuando el hematoma, que sí puede tener varias causas. ¿Cierto? El accidente isquémico transitorio lo puede producir varias situaciones, pero lo más común de los accidentes isquémicos transitorios es la aterosclerosis cerebral. Uno siempre, pues, obviamente es muy importante cuando uno aborda un caso en la clínica, tener en cuenta todos los factores. Sí, todo es importante. A uno muchas veces los detalles, un detalle pequeño puede ser el que le ayuda a uno a dar el diagnóstico. Por ejemplo, si este paciente tuviese antecedente de algún trastorno de la coagulación, entonces ya nos podríamos, y fuera una persona más joven, pues ya nos orientaríamos a que fuera un coágulo, ¿cierto? Pero pues estamos hablando de una persona de 79 años con un síndrome metabólico. ¿Y cuál es el síndrome metabólico más frecuente? La diabetes. Exacto, la diabetes. ¿Y los pacientes diabéticos qué sufren? Más frecuente que los demás. Aterosclerosis sistémica. No solamente en el cerebro, sino en todo el cuerpo. Entonces, y él está sufriendo unos cuadros de accidentes isquémicos transitorios. ¿Sí? Fuera de eso, claro que habría que esperar, ¿no? Porque uno habla de accidente isquémico transitorio cuando el déficit motor se da en 24 horas. Pero acá no tenemos ese dato, que acá dice, al recuperar el conocimiento, 4 minutos después, no pudo mover el brazo derecho. Porque si ese fenómeno persiste, entonces ya estaríamos hablando de un fenómeno isquémico, ya
un daño irreversible. El accidente isquémico transitorio es cuando el daño es reversible y la persona recupera la funcionalidad. Por eso se habla de transitorio. Sí, profe, por eso pensé eso, pues como era en un solo miembro, entonces pudo haber No, recuperado. Claro, sí, pero tú tienes la razón, pero la respuesta es esa. Los trombos, la causa más frecuente de formarse un trombo es que una placa aterosclerótica se rompe, una placa aterosclerótica inestable se rompe y entonces llegan las plaquetas y forman el coágulo. Entonces se formó un coágulo. No sé, esa es la más frecuente de todas. Entonces ya los fenómenos de coágulo, entonces estaría el coágulo, lo más probable es que esté unido a la enfermedad aterosclerótica. Si fuese un paciente, si fuese un paciente más joven, por ejemplo, si uno tuviese un paciente de 20 años con un cuadro de estos, entonces uno estaría obligado a pensar una coagulopatía. ¿No es cierto? Entonces uno tiene que orientar en ese sentido. O si fuera, por ejemplo, un paciente más joven, una mujer, y que tuviera algunos otros síntomas dermatológicos, entonces uno podría pensar en una vasculitis, un lupus que está produciendo una vasculitis. Entonces, más o menos en medicina la idea es esta, que todo lo tenemos que orientar, unirlo. Vamos uniendo como un rompecabezas. No, sí, profe, es que de los factores de riesgo del accidente isquémico transitorio, pues era la diabetes, ser mayor de edad de 55 años y pues todo eso. Entonces yo pensé que pues es más probable que tuviera eso, que tuviera lo otro, pero pues ya nos explicaste el porqué. Sí, pero es que sí está incluido. Es que el accidente isquémico transitorio es más la parte clínica. La aterosclerosis es el daño orgánico. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Sí, pero está bien, o sea, lo que tú dices está muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir con la pregunta número 4, caso número 4. Por favor, nos va a colaborar con este casito Mariana Londoño. Profe, qué pena molestarlo. ¿Usted puede subir la pantalla hasta la pregunta 4, por favor? Ah, ya les, por supuesto. 4, listo. Bueno, entonces, por favor, Mariana Londoño Fernández. Hola, profe. Hola, Mariana, ¿cómo le va? Bueno, la pregunta número 4 dice, un patinador, un momentico, pongo las gafas. Un patinador de 19 años, no casco ni ningún otro equipo de protección. Inicialmente estaba inconsciente, pero se recuperó después de un corto periodo. Quería intentar otra carrera, pero sus amigos pidieron ayuda y de camino al departamento de emergencias entró en coma. El examen físico ahora muestra papilema izquierdo. La radiografía de cráneo radiografías de cráneo muestran una fractura lineal de la región temporal izquierda. Este cuadro clínico es más consistente. ¿Con cuál de las?
Con Se nosotros escucha un escogimos- poco, se escucha como un poquito entrecortado. Es que tengo mala conexión, profe. Bueno, nosotros escogimos la B, que fue la contusión de lóbulos frontales. Bueno, ¿por qué motivo? ¿Por qué motivo la B? Porque por entrar en... por- Profe, le podemos ayudar viendo que pues solo el internet de Mariana. Sí, está fallando un poco. Bueno, entonces, no, Mariana, sí puede de pronto contactarse para que puedas argumentar por qué la Ella, contusión. ella es del grupo mío, profe. Sí. ¿Cómo No sé te si le llamas tú? pueda- Johan Cárdenas. Bueno, Johan, cuéntame tú, ¿por qué motivo contusión de lóbulos frontales? Listo, profe. Pues primero que todo comenzamos a trabajar con los síntomas que se entregaban en el caso, ¿cierto? En este caso pues nos hablaban inicialmente de que hubo un trauma craneoencefálico, ya que pues el patinador chocó contra un árbol y no tenía ningún elemento de seguridad, en este caso hablaríamos de casco directamente, lo cual nos puede indicar que el golpe pues, fue en la cabeza, obviamente fue un golpe muy fuerte, ya que pues, él perdió en su momento, pues quedó inconsciente, pero se recuperó. Entonces, ahí es donde viene el primer síntoma, que fue el coma. El paciente quedó en coma mientras lo transportaban hacia el departamento de emergencias. El coma, pues, deducimos nosotros que se pudo generar del mismo traumatismo, ya que, pues, en un trauma craneoencefálico es muy posible la lesión edematosa cerebral. Después pues, nos mostraron que pues, había una fractura lineal en la región temporoparietal. Está pues, al lado izquierdo. Esta lógicamente pues, fue ocasionada por el mismo impacto del trauma. Y después nos mostraba, se me olvidó el tercer síntoma. Bueno, nos mostraba también que había un papiledema izquierdo. Entonces, pues, lógicamente, yo creo que es conocimiento de todos que si hay un golpe en el lado izquierdo, el daño se ocasiona en el lado derecho, ¿cierto? Pero en este caso deducimos que fue en el lado izquierdo por simple física, ya que somos conocedores de que en un trauma, en un golpe, siempre hay fuerza y hay energía. Y pues obviamente cuando la energía es muy fuerte, los tejidos que se van a dañar no solo van a ser localizados, sino que se van a irradiar hacia sus extremos y en este caso llegó al ojo. Entonces, pues jugando con todos estos síntomas, comenzamos a hacer descartes de las otras opciones. Y por ende, pues llegamos a concluir que era contusión de lóbulos frontales, que la misma contusión pues, fue generada por el traumatismo recibido por el paciente, pero obviamente debemos buscar otros exámenes para dar un diagnóstico más completo y asegurarnos también puede ser con valoración neurológica, que el paciente no vaya a tener otros daños que quizás nos pueda ocasionar algunas lesiones peores. Y pues ese fue como el motivo más general de por qué decidimos escoger la B. Bueno, tú eres Johan Camilo Cárdenas, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, cuéntame, ¿y por qué motivo la opción no era un desgarro de las venas puentes cerebrales? Bueno, profe, me cerró el micrófono y no podía. ¿Por qué no escogimos ese? Realmente sí lo tuvimos muy en cuenta, profe. Tuvimos una gran duda entre esas dos. Pero consultando un poco más, dimos con la información de que cuando se produce un desgarro de las venas puentes cerebrales, normalmente siempre hay una muerte súbita. Y no fue el caso de este paciente. Claro que el paciente entró en coma.
Sí. dice, de camino al Entró en departamento de coma, emergencia, coma. pero no fue como tan, no fue la muerte como tal. Entonces, Pero cuando uno entra en coma, ¿está cerca a morirse o no? No. Sí, lo que pasa es que cuando rompe las venas del puente, pues esto empieza a ocupar espacio entre la dura madre y la superficie del cerebro. Entonces esto lo que hace es ocupar espacio y empieza a achicar a limitar el espacio ¿Qué está hablando ahorita? del ¿qué? Del cerebro. Pues eso pasa usualmente cuando hay un trauma. ¿Está hablando Joan Camilo todavía? No, señor. No, Gary está Steven hablando Buitrago. Gary. ¿Tú cómo te llamas? Gary Steven Buitrago. Ah, ya. Profe, Entonces, Gary Steven, ¿tú qué piensas? Pues, profe, yo es creo una que eso es contusión? no, eso es un desgarro de las venas del puente cerebral, o sea, pues un hematoma subdural. Sabemos que se desarrolla cuando hay el rompimiento de esas venas, ¿sí? Y esto lo que hace es que deja escapar sangre y estas venas son chiquiticas que sabemos que corren entre la dura madre y la superficie del cerebro. Y pues esto pues resulta en el espacio, a cobrar espacio, y lo que hace es limitar el espacio del cerebro. ¿Sí me hago entender? Bueno, sí, por supuesto, por supuesto. Concuerdo con el compañero Gary. ¿Alguien tiene, alguno de los que estamos acá, tiene una opinión diferente? Profe, mi grupo colocó la laceración de la arteria meningia media. ¿Tú cómo te llamas? Daniela Pérez. Profe, mi grupo también. Pérez. Bueno, Pérez. López, Angie Daniela. Bueno, Angie Daniela, cuéntame entonces por qué es una laceración de la arteria meningia media. Profe, pues primeramente porque esta arteria se encuentra en la región temporal y pues sabemos que esta región temporal es muy débil. Entonces, al generar el impacto contra el árbol, pues ocasiona la fractura y la laceración. La laceración ocasiona también lo que es un hematoma y aumenta la presión intracraneal, ¿cierto? Y esa pues es una razón por la cual estaba inconsciente. También pues es una razón por la que tenía lapsos de lucidez y el tiempo pues también juega un papel importante, ya que entre más tiempo pues puede entrar en un coma, que fue lo que le pasó pues al paciente. Bueno, muy bien. ¿Y por qué explicas el papiledema izquierdo? Profe, pues yo leí que también se podían afectar lo que eran diferentes pares craneales al generar pues el golpe contra el árbol. Y pues al haber el aumento de la presión intracraneal. Bueno, muy bien. Entonces, la idea es que acá pues el cuadro clínico es muy típico, ¿no? Y de pronto ustedes lo van a, los que trabajen en urgencias o cuando estén haciendo sus años de práctica, van a encontrar casos como este. Siempre que hay una fractura a nivel del cráneo, se puede generar la laceración de la arteria meningia. Y este está asociado a un hematoma epidural. El hematoma epidural es rápido. El hematoma epidural se produce en forma aguda. Puede haber un lucidez, el paciente puede llegar lúcido y en forma rápida pierde la conciencia y entra en coma. Presenta signos meningios. Son pacientes, el papiledema se presenta por el aumento de la presión intracraneal y son pacientes que hay que llevar urgentemente a cirugía. El desgarro de las venas puente se asocia más al hematoma subdural y el hematoma subdural es un cuadro que da un poco más de tiempo.
Puede ser subagudo, si es en personas jóvenes, o crónico en ancianos o en niños. Profe, pero eso el hematoma subdural también, o sea, tiene como un periodo, ¿no? Y casi todo es como que va una semana, 2 semanas o casi 3 semanas. Y pues él prácticamente fue instantáneo. Sí, ahí hay hematomas subdurales que pueden durar meses. Recuerda que yo les decía en la clase que en cuanto al hematoma subdural, que hay un dicho que dice viejito atontado, hematoma subdural asegurado. ¿Por qué motivo? Que las personas de edad tienen una atrofia cerebral. Fuera de eso, los vasos se vuelven más rígidos, menos resistentes a los movimientos bruscos y tienden más a lesionarse en este tipo de pacientes. Entonces, el aneurisma saccular roto, pues no es el cuadro clínico. No es el cuadro clínico. La contusión del lóbulo frontales, la contusión es un cuadro que puede haber compromiso de conciencia momentáneo, inconsciencia, pero luego la persona se recupera y queda bien. La contusión se caracteriza porque generalmente puede haber un daño de tejido neural, pero pequeño. Es un daño pequeño que no deja secuelas. Bueno, muy bien. No, pues yo quiero hacer la pregunta 5, ¿la puedo hacer? Tú quieres resolver la 5. ¿Tú cómo te llamas? Paula Daniela Quintero, profe. Profe, ¿me puede repetir la respuesta? La cuarta, por Profe, favor. sí, de la 4 sería entonces desgarro de las venas, puentes cerebrales. No, laceración de la arteria meningia media. ¿Por qué? Porque el cuadro fue agudo. ¿Sí? Y esa laceración de la arteria meningia media va a generar ¿qué? Un hematoma epidural. Es la acumulación de sangre que se produce entre el cráneo y la meninge y la dura madre. ¿Sí? Entonces el cuadro es agudo. Generalmente se asocia a fractura, que puede ser una fractura lineal o desplazada. Se produce un desgarro de esta arteria sangra por su ubicación anatómica allí y genera el hematoma. Ese hematoma crece rápidamente, genera una compresión, un aumento de la presión intracraneana y si el paciente no se interviene rápidamente, pues va a terminar con herniación, ya sea del uncus, de las amígdalas cerebelosas y la muerte. Entonces, esto es una urgencia quirúrgica. Entonces, la respuesta es la laceración de la arteria meningia media. Vale, profe, gracias. Bueno, entonces, ¿quién nos va a resolver la número 5? Yo, profe, Paula Daniela Quintero. Profe, ¿puede bajar más el... Ya. Me bajé mucho. Bueno, la pregunta 5, pues una mujer de 49 años tiene un historial de 2 días de dolor de cabeza intenso. La exploración física está afebril y normotensa. El examen de fondo de ojo muestra un papiledema en el ojo derecho. Un día después presenta dilatación pupilar derecha y alteración del movimiento ocular. Entonces ya se agota. ¿Cuál de las siguientes lesiones explica mejor estos hallazgos? En nuestro grupo escogió la B, herniación del lóbulo temporal, ya que pues también se puede conocer como herniación transtentorial, no estoy mal. Y pues esta herniación es producida cuando la cara medial del lóbulo temporal es comprimida frente al borde libre de la tienda. ¿Esto qué hace? Esto comprime pues los pedúnculos cerebelosos y también la arteria cerebral posterior.
Entonces, por esto, pues se va a desplazar este lóbulo temporal y va a comprometer el tercer par craneal. Y esto va a conllevar, o esto mejor dicho, esto explica la sintomatología del paciente, ya que pues la paciente presenta la pupila midriática ipsilateral, pues en el lado derecho, y alteración de igual forma en el lado derecho. Y ya, profe. ¿Y cuál podría ser la causa, lo que generó la hernia de ese lóbulo temporal en esa paciente? Profe, puede ser un edema cerebral que aumentó la presión intracraneal. ¿Y por qué se le habrá producido el edema? El edema... Puede ser por un sangrado a raíz de un traumatismo craneal o Profe, diferentes. otra opción no podría ser el aneurisma desacular de la arteria cerebral media rota. O sea, la Bueno, opción es nosotros también colocamos ese aneurisma desacular de la arteria cerebral media. Ya. ¿Tú cómo te llamas? Lina Orozco. Pues no sé, yo le doy la justificación. No sé si estaremos mal o qué. Pues teniendo en cuenta la vascularización cerebral interna guiada por el polígono de Willis, la arteria carótida interna da origen a la que es la arteria oftálmica y posterior a la arteria cerebral media. Al haber una ruptura de aneurisma de la arteria cerebral media, está muy probablemente va a estar en contacto íntimo con la estructura del isquemia óptico, ocasionalmente el quisma óptico, ocasionalmente alteraciones visuales, expuesta en el cuadro clínico del paciente. Ya. ¿Alguna otra opción? ¿Alguien que piense diferente? Entonces estaría entre una hernia del lóbulo temporal y un aneurisma sacular de la arteria cerebral media. Profe, pues no sé, me atrevo a decir que con lo que usted acaba de explicar con el paciente de arriba, explicaba que algo epidural es algo agudo y algo subdural es algo crónico. Y con lo que decía mi compañera Valentina, entonces pues me imagino que también estaría opcionado el hematoma subdural crónico. Hematoma Porque subdural ahí crónico. dice que esto es una enfermedad crónica. Pero ahí es, o sea, lo del hematoma subdural crónico, como el profesor ahorita está explicando, es con cierto tiempo, ¿no? Y el hematoma subdural crónico va de 2 a 3 semanas. Y se recuerda de cabeza de todo intenso. 2 días. Pues no sé, pienso yo que para que uno le dure un dolor de cabeza 2 días, tiene que tener algo de base, ¿no? Puede ser un tumor, profe. También un tumor, pero si está entre las opciones. No, pero pues un tumor podría ser catalogado también en una hernia del lóbulo temporal, ¿no? Pero con tumor podría ser ya como Un glioblastoma. como mala parte, pero no está entre las opciones. Podría ser como la Profe, pero parte el tumor biológica, daría la un edema que etiología. nos pueda dar la hernia. Sí, profe, eso estoy diciendo, que el tumor puede ser lo que esté dando la hernia, así como dice mi compañero. Exacto, sí, o sea, el tumor podría generar una herniación del lóbulo temporal, un tumor, una hemorragia acá, allí también. Podría generar una hernia del lóbulo temporal. Entonces, miren, para el diagnóstico de este caso, allí lo
pues como el dato importante, el dato base, es que se encuentra dilatación pupilar derecha y alteración del movimiento ocular. Entonces, esos datos se deben a la compresión del tercer par craneal. ¿Sí? Hay una compresión del tercer. ¿Y cómo se produce la compresión? Generalmente por una herniación. Y el coma en que entra la paciente se debe a una compresión del mesencéfalo. Entonces, uno acá tendría que las dos opciones más probables serían el aneurisma sacular de arteria cerebral media y la hernia del lóbulo temporal. Pero el aneurisma sacular de la arteria cerebral media no produce esos síntomas focalizados. ¿No es cierto? Profe, es que yo leí que si el aneurisma podía producir un dolor de cabeza muy fuerte cuando hay una ruptura del aneurisma. Entonces también podría ser, o sea, yo lo tomé porque, o sea, la hernia del lóbulo sí puede ser, pero el aneurisma, si hay una ruptura, pues se puede presentar el papiledema, ¿no? Y ahí está, pues, implicado lo del dolor de cabeza. Pero mire que acá no se habla en sí, yo te entiendo y está bien, eso está muy bien. Pero acá nos están hablando dilatación pupilar y alteración del movimiento ocular. Y el movimiento y ese ocular también es un síntoma del aneurisma. Pero no tan frecuente, ¿no es cierto? La dilatación pupilar derecha y la alteración del movimiento ocular. O sea, pues no es tan frecuente, pero sí El se aneurisma no es manifiesta. frecuente, lo que es la alteración del movimiento ocular, no es tan frecuente. ¿Sí? En cambio, acá por la ubicación anatómica, cuando hay una hernia del lóbulo temporal, por algún edema, me disculpa un momento que se me está agotando la batería del computador antes de que se me apague. Listo, ¿me están escuchando? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Profe. Bueno. Entonces, allí la pregunta que más, o sea, las que más se hacen, las dos respuestas que más se acercan son esas dos. Pero por la ubicación, por los síntomas tan determinados en una ubicación, entonces uno se orienta más hacia ese diagnóstico. Entonces, el diagnóstico acá sería hernia del lóbulo temporal. Una hernia transtentorial del lóbulo temporal secundario a un aumento de la presión intracraneal. Profesor, ¿me puedes explicar por qué la hernia del lóbulo temporal? ¿Por qué motivo? Porque esa hernia del lóbulo temporal va a producir una compresión del tercer par craneal y va a generar también coma que se debe a la compresión del mesencéfalo. Profe, pero esta paciente que no entra en coma, entra en un estado de embotamiento, sí, se está profundizando.
Ah, ok. Se está profundizando, ¿sí? O sea, uno generalmente a nivel neurológico, puede ver en algunos pacientes variación del estado de conciencia, que hay fluctuación, pero cuando un paciente comienza a profundizarse, va hacia allá, va hacia allá. Entonces son pacientes que se convierten en urgencias, ¿no? Primero hay que hacer una urgencia diagnóstica para tratar de disminuir, para hacer un diagnóstico etiológico, mirar si quirúrgicamente se le puede ofrecer alguna opción y salvarle la vida. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿el aneurisma me puede causar pues una muerte instantánea o como tiene un periodo? El aneurisma puede producir una muerte instantánea. El aneurisma puede presentar un sangrado escaso y el paciente puede presentar cefalea, puede tener pérdida de conciencia transitoria, luego recuperarse, puede quedar con compromiso de la conciencia. Y en algunos casos, si es masivo, si el sangrado es masivo, se produce la muerte instantánea. Profe, Igual yo como tengo cuando una se pregunta. rompe una malformación arteriovenosa. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Es Sí, que por en mi grupo escogimos aneurisma y en el caso de que dijera que es aneurisma vesicular de la arteria cerebral media, pero que no está rota, ahí sí podría ser la E, o en ese caso seguiría siendo la hernia del lóbulo temporal. Lo que pasa es que Porque en los síntomas que nosotros encontramos de la aneurisma sin rotura, ahí decía que uno es la pupila dilatada. Entonces, por eso pusimos eso. Profe, también le iba a decir, hay varios tipos de aneurismas y en los aneurismas todos no se rompen, en todos no hay ruptura. Sí, causa papiledema, sí, en donde esté localizado. También puede causar, una dilatación de la pupila. Como está ubicado el papiledema en la derecha, obviamente por destino tienen que presentar una dilatación pupilar, entonces, y pues obviamente alteran el movimiento ocular. Entonces no veo por qué no puede ser un aneurisma si no hay ruptura, y el paciente tampoco ha entrado en coma. lo que pasa es que un gran porcentaje de la población tiene aneurismas, pero están asintomáticos. Pero la mayoría no presenta ruptura. Son tratables, pero no presentan ruptura. Sí, entonces es algo en que la hernia... ¿Qué tipo de aneurismas se rompen? Y generalmente cuando un aneurisma sufre una ruptura, hay una pérdida rápida de conocimiento, ¿no? O sea, el cuadro es más rápido. La hemorragia subaracnoidea produce signos meningios, cefalea intensa y una pérdida de conocimiento que en algunas ocasiones puede volver a recuperarse, pero generalmente persiste un déficit neurológico. Profesor, doctor, pero no sé. Sí. Yo tengo un caso. Bueno, no respondieron mi pregunta sobre cuáles son los tipos de aneurismas que no se rompen, cuáles son los y qué tipos hay. Los aneurismas saculares, los mismos son los aneurismas saculares. ¿Sí? Sino que los aneurismas tienen unos criterios, la mayoría no se rompen, la mayoría se observa. Cuando ya ve que es un aneurisma de riesgo, dependiendo del tamaño o dependiendo del incremento de en el tiempo, entonces se opta por la opción quirúrgica.
¿sí? La clínica, lo que yo les decía a ustedes en clase, la clínica de un aneurisma roto es dolor de cabeza intenso. El paciente puede tener pérdida de Profe, conocimiento. pero ahí voy. Y Cuando un aneurisma está roto, el paciente tiene menos de 6 horas de posibilidad de vivir. Y la mayoría de los pacientes no llegan ni siquiera a la clínica por ruptura de un aneurisma. Entonces, ¿cómo va a presentar dolor intenso de cabeza si posiblemente primero cae cuando hay ruptura aneurisma, cae en estado de coma? Sí, Porque dice que el paciente está embotado. Líquido o sangre en su cabeza. No hay buena oxigenación. Entonces, dentro de un estado de coma o puede tener muerte cerebral. Entonces, ¿cómo va a presentar una ruptura, un dolor de cabeza intenso? Cuando, por eso yo le estoy diciendo, profe, hay aneurismas que no se rompen, pero presentan los síntomas. A eso es donde yo quiero llegar. Mira, generalmente, por eso yo te digo, o sea, tenemos que ir al cuadro clínico, ¿no es cierto? Al cuadro clínico. El cuadro clínico no es del aneurisma. El aneurisma roto, siempre, o sea, un aneurisma roto siempre nos va a dar síntomas neurológicos, siempre. Y el síntoma cardinal es la cefalea. Yo no sé tú por qué dices que un aneurisma roto no da cefalea. ¿Cómo no da cefalea? La cefalea es fuerte, la persona lo menciona y puede perder el conocimiento inmediatamente. O sea, pues por lo menos eso es lo que está escrito en la literatura y lo que uno ve en la clínica. Y lo que uno ve, lo que uno ve en la clínica. Pero doctor, ¿sí? Pero doctor, o sea, ella ahí coloca, o sea, en el cuadro clínico coloca que 2 días de dolor de cabeza intenso. O sea, yo se lo digo una cosa, o sea, si es tan intenso, yo no me aguanto 2 días de dolor de cabeza sin ir a urgencias. Por uno mucho se aguanta 6 horas y eso, ¿me entiende? Segundo, conozco un caso personal de un aneurisma saccular que no hubo ruptura, se alcanzó a operar, pero era igual, o sea, era con mucho dolor de cabeza. ¿Cómo te llamas? Lina Orozco. Pero sí la tenían en la clínica y ella le afectó el ojo derecho. Y ella tuvo, o sea, ella tuvo los mismos síntomas que está la señora y no tuvo ruptura de aneurisma. Estamos hablando, por eso le digo, estamos hablando acá, el diagnóstico de acá es un aneurisma saccular roto. Y tú dices que el caso que tú me narras me dice que no hubo ruptura de aneurisma. Entonces no cuadra. Qué pena, una pregunta. Lo que pasa es que estaba desconectado, no podía conectar. ¿Cuál fue la respuesta para la pregunta 5? La respuesta es una hernia del lóbulo temporal. Ah, sí, señor. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo, pues para aclararle a las muchachas ahí, es que es muy fácil porque es que esta muchacha está mostrando clínica de pares craneales, ¿cierto? Específicamente los que están en el mesencéfalo. Si nos acordamos, el mesencéfalo está el tercer y el cuarto par craneal. Por eso es que la persona está presenta dilatación de pupila y alteración del movimiento ocular. Pero yo tengo una pregunta, es en la segunda, profe, porque yo consideraría sinceramente que si a esa persona con esas características, sin ni siquiera especificar el tamaño digo, la duración de la isquemia, se podría especificar también que hay astrocitos en esa, ¿cómo es que se llama? En ese tejido histológico. También pueden haber neuronas, obviamente, pero consideraría que si ahí se hubiera especificado que no, es que fueron isquemias cortas o de larga duración, pues uno tendría un enfoque más amplio. Pero como no se especificó, la verdad yo consideré que los astrocitos podrían estar, porque como pudo ser una isquemia transitoria, pudo haber sido una isquemia que duró 6 horas, 8 horas. Entonces, pues, no sé. Sí, ahí la cuestión es que
los astrocitos no presentan ese tipo de cambios. Ellos reaccionan en los sitios donde hay daño en una forma reactiva. De una forma reactiva. Y para andar normal también. Gracias, tía. Y no presentan los cambios que están allí. O sea, lo que está ahí es muy típico de las neuronas. Y ahí, pues, incluso ahí está en la clase, ahí está claramente especificado. Profe, y que también tiene que ver con la tinción, ¿no? ¿De qué manera se tiñe célula? Sí, cómo se coloreó. No, porque los astrocitos en el libro también aparece que pueden ser eosinófilos cuando están en transición. Acá hablamos, sí, pero acá hablamos del cambio que se presenta con relación al evento. Uno ve la gliosis, usted ve pero uno no los ve con un color eosinófilo intenso. Ellos tienen el color habitual de ellos. El citoplasma sí es eosinófilo, pero es un eosinófilo pálido, no un eosinófilo intenso. Bueno, muy bien. Entonces, yo pienso que, ¿cómo les pareció el ejercicio que hicimos? Profe, es mejor así que hacer exposiciones, mi test. Profe, yo quería hablarte de algo que me han hablado mis compañeros. Es que hay veces nos sentimos un poco saturados por todos los temas que nos das, pues, en una sola clase. Entonces, no sé si podrías acotar o el tiempo, porque, o sea, son las 7 y yo creo que no solamente soy yo, sino solo, o sea, todos mis compañeros que nos sentimos saturados por la clase y por el taller, además. Entonces, no sé qué opinan mis compañeros o qué quieren hablar. Yo los escucho. Yo también concuerdo pues con mi compañera, o sea, pues la verdad lo del taller es chévere porque pues ahí usted como que correlaciona muchas cosas y más que es el tema que hemos visto, ¿cierto? Pero pues desde mi punto de vista, yo creo que la clase larga más este taller largo, entonces llega un punto donde uno se puede llegar a bloquear por el tiempo. Pero es que ese es lo que pasa es que ese es el programa que tiene la facultad de ustedes. Sí, pero o sea, ustedes los pero, o sea, son 8 horas seguidas. Entonces la idea, y fuera de eso, pues el tiempo, mire, para ver todo lo que hay que ver, el tiempo es poquito. El tiempo es muy escaso y uno tiene que resumir mucho. Y son muchos los temas que hay que ver. Y apenas estamos terminando sistema nervioso. Ya luego seguimos con la idea de seguir con pulmonar, respiratorio. Luego hacer que dejamos pendiente la parte de piel. Tenemos que hacer digestivo, hacer hematopoyético y ganglios linfáticos. O sea, la realidad es mucho el tema que hay que ver y muy poquito el tiempo. Pues la idea de esto, pues yo los veo bien, porque me parece que se defienden, que entienden, que han entendido el tema, y eso es lo que uno busca. Es lo importante. Ya en el proceso, o sea, apenas estamos empezando, pero de todas maneras, mire que ya supuestamente a partir del 31 de agosto ya podemos presentar el primer parcial. O sea que ver todos los temas que hay programáticos es difícil. Es difícil porque es muy extenso. Si le disminuimos al tiempo de las clases o de los temas, pues quedaríamos entonces, veríamos parcialmente las cosas. Veríamos parcialmente las materias, la temática. Entonces, no sé, pero ustedes proponen
y Profe, miramos cómo hacemos. profe, una opción puede ser de que pueda realizar pues debido a que la clase es tan extensa y lo que usted dice, pues en parte es cierto. Podría hacerlo por Sí, está secciones, bien. por secciones, es que el día de hoy pues no tuvimos, como decir, un break en la tarde, nada, sino pues todo fue derecho. Entonces podría hacerlo por secciones, pero me parece que sería algo bueno para descansar, hacer una pausa activa, algo. Pero así lo hicimos, más o menos fue, la primera sección fue la clase, la segunda el taller y la tercera lo resolvimos. Y yo pensaba, pues, y yo incluso pensaba empezar sistema respiratorio. Pero pues yo veo que ya están muy agotados. Sí, profe, es que no, me refiero como, digamos, en la clase, en medio de la clase, hacer como un break, así no sea muy largo, 15 minutos o algo así. Porque pues la verdad con mi grupo nos tardamos todo el tiempo haciendo el taller porque la verdad sí estuvo bastante pues para buscarle y nos tomamos todo el tiempo, la verdad. Pero así se aprende. Créanme que ustedes así van a aprender. Si ustedes más o menos captan lo que yo les quiero transmitir, en un futuro se van a acordar de mí. Aunque yo no les estoy dando la parte clínica, pero estoy tratando de que la parte de patología la podamos aplicar en la clínica. Les hago mucho énfasis en lo que ustedes se van a enfrentar en un futuro, cuando ustedes sean médicos, lo que van a ver y lo que van a tener que resolver. Y créanme que todo esto lo hago con base a la experiencia, porque pues yo fuera de ser especialista, pero yo me desempeñé muchos años como médico en varias áreas y en varios aspectos, entonces esa parte le sirve a uno como complemento. ¿Profe, le puedo hacer una pregunta? Sí, cuéntame. ¿Los parciales van a ser así similares como taller? ¿Así de casos clínicos? Pues la idea es así, que sean casos, que sean algo como casitos clínicos. Esa es la idea. Ya que estés motorizado. Ya llegaron. ¿Me pagaron las cortavientas? Métame este mes ahí. Esa es buena, ¿sabes? Cuando se ha sido así mucho, el calor me sale mucho. Camilo, tienes abierto el micrófono. ¿El parcial es virtual o presencial, profe? Pues yo creo que lo vamos a poder hacer presencial, porque me decía el doctor que ya se van a habilitar los laboratorios, que van a poder ir todos. Entonces, pues ya se hablará con él, a ver cómo lo ubicamos, pues lo ideal sería poderlo hacer presencial. Y también la idea es hacer unas pocas preguntas de lo que hemos visto. O sea, la idea es que no sea nada complicado. Tomarlo con calma, con tranquilidad, y la idea es que aprendamos. Que ustedes tengan, de esta cátedra, les quede a ustedes una visión de la medicina desde el punto de vista de la patología. O sea, que toda especialidad tiene su punto de vista. Entonces, ¿dejamos ahí o adelantamos la parte de sistema respiratorio? Profe, yo creo que es mejor quedar ahí. Sí, profe. Bueno. Vale, profe, muchas gracias. ¿Listo? Sí, profe. Ajá, gracias, profe. Listo. Entonces,